Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les vengo a proponer que hagamos un tour, ¿sí? Muchas veces cuando uno está en alguna parte y necesita describir el lugar donde está para que otros lo conozcan en inglés, necesitamos algunas palabritas que se llaman preposiciones. Bien, en este video que se llama Around Town, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver de qué manera damos una vuelta por el pueblo, ¿sí? Para poder describirlo. Y para poder entender de qué manera describimos dónde se encuentran los distintos lugares de nuestra ciudad, pueblo o barrio, vamos a hacer lo que llamamos un tour preposicional, ¿sí? Vamos a hacer un tour no solamente por las preposiciones, sino también por distintos lugares, distintas ciudades, a ver de qué manera vamos a utilizar estas palabras que se llaman preposiciones para describir los lugares de estas ciudades. ¿Bien? Las preposiciones que vamos a trabajar son las que se llaman preposiciones de locación o de ubicación, ¿sí? Que son las preposiciones también llamadas estáticas o aquellas preposiciones que se utilizan cuando quiero decir dónde están algunas cosas determinadas, ¿sí? Esas preposiciones, las que vamos a incluir en esta descripción, son estas: in, on, in front of, at, far from, near, next to, behind, opposite, under, to the right of, to the left of, between. Estas preposiciones vamos a verlas en uso para entender exactamente qué es lo que significan. La primera ciudad a la que vamos a ir es Londres. Por eso, al comenzar, yo les contaría: We are in London, UK. Esta es una intersección de las calles Baker y York en Londres, ¿sí? Pero como estamos en la ciudad de Londres, la preposición que voy a utilizar es in. Y la frase es: We are in London, UK. Pero como estamos específicamente en una esquina, ¿sí? Que es la calle York y Baker, yo voy a empezar ubicando este negocio, ¿sí? Chipotle, que es un restaurante. Digo, Chipotle is in York Street. Lo estoy ubicando en la calle York. Y si quiero ser más específico, ¿sí? Puedo decir qué es lo que se puede consumir en Chipotle. Y como vemos por el cartel, podemos consumir salads o ensaladas, bowls, burritos. Entonces voy a decir que en Chipotle uno puede consumir estas especialidades. Pero ya no voy a utilizar la palabra in, sino que voy a necesitar la palabra at. At Chipotle, you can eat salads and burritos. O también podemos decir, you can eat Mexican food at Chipotle. ¿Por qué utilizamos at y no in? Porque estamos diciendo, en determinado lugar podés hacer determinada cosa específica, ¿sí? No estoy diciendo que está en un lugar determinado y nada más, sino que hay una actividad asociada con este lugar. Esa actividad es comer ensaladas o comer comida mexicana. Entonces la preposición que voy a necesitar para poder decir podés hacer tal cosa es at. Podés comer comida mexicana en Chipotle. You can eat Mexican food at Chipotle. Y también puedo contarte, Chipotle is in York Street, porque acá estoy ubicando únicamente el local dentro de una calle en particular. Vamos a suponer que no me queda claro en qué parte de York Street está Chipotle, entonces necesito ubicarte con la intersección de las dos calles que dijimos que eran York Street y Baker Street. A lo mejor te suena Baker Street, porque es donde vivía Sherlock Holmes, el 221B de Baker Street. Bueno, Chipotle está más o menos a unas 5 cuadras de donde supuestamente vivía el famoso detective. Entonces te cuento que Chipotle está en una esquina. Entonces te digo, it is on the corner of York Street and Baker Street. La palabra que necesito es on the corner, no in the corner, porque no está dentro, sino que está ubicado sobre una esquina, en una intersección. Entonces, para decir que está en la esquina o sobre la esquina, voy a decir on the corner of York Street and Baker Street. Y en esta esquina en particular vemos dos cosas. Primero, que hay una cabina telefónica, ¿sí? Que vemos que está a la izquierda de la fotografía, y a la derecha vemos que hay una bicicleta. La cabina telefónica está sobre la calle Baker
Y ahí vemos sobre la calle York está esa bicicleta atada a un rail, ¿sí? A un rail, a una especie de reja, ¿sí? O de columna especial para atar las bicicletas. Entonces voy a contar primero que la cabina telefónica, the phone booth, is in front of the shop. Y acá, cuidado, porque in front of muchas veces se puede confundir con enfrente de. Este es lo que en castellano llamamos un falso cognado, o una palabra que parece que significa algo y en realidad significa otra cosa. Esto es lo que pasa con in front of. In front of podría parecerse en castellano a enfrente de, pero en realidad quiere decir delante de, no enfrente de, delante de. Entonces te estoy contando aquí que la cabina telefónica está delante del negocio, no está enfrente del negocio, no está cruzando la calle, sino que está delante en la misma vereda. Lo mismo pasa con la bicicleta. Alguien me dice, ¿dónde dejaste la bicicleta? Entonces le digo, the bicycle is in front of the shop. La bicicleta está delante o en la puerta del negocio. Recuerden muy bien esto, por favor. In front of no quiere decir enfrente de, quiere decir delante de. Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Pero por ahora recordemos esto. Chipotle, la ubico nuevamente en la esquina, digo, it is on the corner of York Street and Baker Street, y para mayor referencia te puedo decir, the phone booth is in front of the shop, para que ubiques que donde está la cabina telefónica, ahí también está el negocio. Nos vamos de ciudad ahora. Estamos en Manchester, entonces le vamos a decir, we are in Manchester, nuevamente, porque estamos en la ciudad de Manchester, ¿sí? Y Manchester y Londres no están muy cerca, ¿no? Como muestra este mapa, si ustedes se fijan, ahí vemos en este mapa sacado de la aplicación de Google Maps, vemos que hay 4 horas 13 minutos en auto, una distancia de 340 kilómetros entre Londres y Manchester. No hicimos muy rápido porque no es tan cerca. Entonces lo que voy a decir que Manchester is far from London. Está lejos de Londres. Manchester is far from London. Pero también podría decir que Manchester no está cerca de Londres. En ese caso lo haría negando el verbo is. Y voy a decir Manchester isn't near London. Tengo far from, entonces, que quiere decir lejos, y near, que quiere decir cerca. Puedo definir por afirmación y decir Manchester is far from London, decir que está lejos de Londres, o puedo decir Manchester is not near London y decir que no está cerca de Londres. ¿Bien? Y entonces vamos a ver un par de lugares dentro de Manchester. ¿Sí? Estas son dos cadenas de televisión muy importantes que hay en el Reino Unido, que son la BBC, ¿sí? Y ITV, que son dos canales de televisión. Y como vemos, en la ciudad de Manchester, las oficinas están una al lado de la otra. Entonces voy a contarles que the BBC building is next to the ITV building. Con esto voy a decir que el edificio de la BBC está al lado del edificio de ITV. También podría decirlo al revés y decir the ITV building is next to the BBC building, porque está uno al lado del otro, es indiferente cuál pongo en un lugar y cuál pongo en otro lugar. Y si ustedes se fijan, al fondo de la imagen van a encontrar un edificio que dice Holiday Inn. Holiday Inn es una especie de cadena de hoteles, ¿sí? El edificio del Holiday Inn está detrás del edificio de la BBC. Entonces, mi oración acá va a incluir la palabra behind y voy a decir, the hotel is behind the BBC building, ¿sí? Está detrás de. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Londres, que estábamos en Chipotle y habíamos dicho que la cabina telefónica estaba delante del negocio? Bueno, acá vamos a volver a necesitar decir que el edificio de la BBC está delante del edificio del hotel. Entonces, la frase va a incluir nuevamente este in front of. Y voy a decir, the BBC building is in front of the hotel. Entonces tenemos dos formas diferentes de ubicar un edificio. Puedo decir que uno está detrás de otro o que otro está delante del primero. Si voy a decir que está detrás, la frase es the hotel is behind the BBC building. Está detrás de. La palabra behind, cuando la traduzco, ya incluye la preposición de. Behind, entonces, significa detrás de, no detrás.
The hotel is behind the BBC building. No necesito poner otro of para decir detrás de. Ya está incluido en el behind. The hotel is behind the BBC building. El hotel está detrás de el edificio de la BBC. Y cuando voy a ubicar el edificio de la BBC delante del hotel, entonces la oración va a ser the BBC building is in front of the hotel. In front of quería decir delante de, no al frente de. No se olvide. Vamos a ver entonces qué pasa con estos edificios. Y ahora sí nos vamos a sacar la duda de cómo se dice enfrente de. Si in front of quiere decir delante de, ¿cómo digo enfrente de? Acá tenemos otra ciudad de Manchester, ¿sí? Tenemos a la derecha una iglesia, o church, y a la izquierda tenemos negocios, shops. Y vemos que los negocios y la iglesia están enfrentados, hay una calle de por medio, ¿sí? Entonces, la palabra que voy a necesitar aquí es opposite. Y voy a decir, the church is opposite the shops. La palabra opposite es la que necesito para decir enfrente de. Y pasa como con behind, que ya la palabra opposite incluye la preposición de. O sea que al decir opposite, ya estoy diciendo enfrente de. No necesito ponerle un or después, ¿sí? Ya está dentro del opposite. The church is opposite the shops. O también podría decir que las tiendas están enfrente de la iglesia. Entonces la oración se daría vuelta y diría, the shops are opposite the church. Opposite, enfrente de. ¿Sí? Hicimos bien la diferencia. In front of, adelante de, opposite, enfrente de. No lo confundamos porque las diferencias son importantes. ¿Sí? En este caso podemos decir que delante de la iglesia hay un jardín. Entonces voy a decir, the garden is in front of the church, porque está en la parte de delante de la iglesia. ¿Sí? Si hubiera negocios in front of the church, tendríamos que atravesar los negocios para llegar a la iglesia. Y estaríamos haciendo una descripción totalmente equivocada y no sería cierta. ¿Bien? Bueno, nos vamos entonces de Manchester, nos vamos a otra ciudad, ¿sí? We are in Liverpool. Nuevamente usamos la palabra in porque estamos ubicándonos en una ciudad, dentro de una ciudad. Entonces decimos nuevamente we are in Liverpool. Y antes vimos que Londres y Manchester no estaban cerca. ¿Qué pasa con Manchester y Liverpool? Nos movimos mucho. Fue un viaje largo, fue un viaje corto. A ver qué nos dicen los mapas. Como ven, en auto, ¿sí? Desde Manchester hasta Liverpool tenemos 57 kilómetros, 53 minutos de auto, no estamos muy lejos. Entonces vamos a decir que Liverpool is near Manchester. Cerca de, otra vez, tenemos una palabra, near, una preposición, que en su traducción ya incluye la palabra de. No necesito decir near of, solamente near. Liverpool is near Manchester. ¿Sí? Con eso yo estoy diciendo Liverpool está cerca de Manchester. No necesito decir near of, simplemente digo near y ya estoy diciendo que está cerca. ¿Bien? ¿Qué tenemos en Manchester? Perdón, ¿qué tenemos en Liverpool? Liverpool está a orillas del río Mersey. Es un río del cual salieron y salen muchos barcos, ¿sí? Está cerca de ahí el puerto, y esta parte en particular del río Mersey es el embarcadero de los ferries que van al otro lado del río, ¿sí? Y ese embarcadero, como ven, tiene por arriba un puente, ¿sí? Entonces lo que yo voy a decir es que en este caso, en esta imagen, yo veo que hay gente que está debajo del puente. La frase que necesito para decir esto es, there are some people under the bridge. O hay personas debajo de el puente. Nuevamente tenemos una palabra, under, que en castellano se traduce como debajo de. Ya incluye la palabra de, ¿sí? Entonces voy a necesitar solamente decir under. There are some people under the bridge. Hay algunas personas debajo de el puente. Bien, vamos a otro lugar. Ustedes saben que Liverpool es famoso. ¿Por qué? Porque los Beatles son de Liverpool. Y por si no los conocen, se los presento. Acá tenemos a Paul, este es George, este es Ringo y este es John. ¿Sí? Y como vemos en esta estatua, los cuatro están caminando, en realidad están caminando en dirección al río Mersey, esta imagen que vimos previamente. ¿Sí? Los cuatro están caminando hacia
el río Mersey. Entonces vamos a ver cómo podemos decir dónde está ubicado cada uno de ellos. Voy a empezar por Paul. La descripción que vamos a hacer ahora, ustedes tengan en cuenta que estamos hablando como si el frente fuera el frente de ellos. Entonces, cuando hablo de Paul, lo que voy a decir es que Paul está a la izquierda, a la derecha de George, ¿sí? Si ustedes se pararan como George, mirando para el lado de George, a Paul lo tendrían a su derecha, ¿sí? Entonces, la frase que necesito es to the right of. Y digo, Paul is to the right of George. Está a la derecha de George, ¿sí? Está el brazo derecho de George y al lado está Paul. ¿Bien? Cuando voy a hablar de George, lo voy a ubicar entre Paul y Ringo. Entonces, la palabra que voy a necesitar aquí es between. Y la frase sería, George is between Paul and Ringo. Y acá estoy ubicándolo a George entre ambos. Ringo también está entre otros dos, entre George y John. Entonces, para ubicar a Ringo, también voy a utilizar la palabra between. Y la frase va a ser, Ringo is between George and John. Para terminar, John, que es el que está a la izquierda, más a la izquierda, sí está a la izquierda de Ringo. Entonces, para decir que Ringo está a la izquierda, perdón, que John está a la izquierda de Ringo, voy a decir John is to the left of Ringo. ¿Sí? Y aquí tengo entonces Paul is to the right of George, George is between Paul and Ringo, Ringo is between George and John is to the left of Ringo. No se olviden que estamos ubicándolos según el frente de ellos, no el nuestro. Esto es importante para la descripción. Lo estoy describiendo en función del frente de los personajes que están en la fotografía, no en función de mi derecha y de mi izquierda, ¿sí? Sino cruzado. Muy bien. Y con esto terminamos nuestro tour, donde nos fuimos de Londres a Manchester y de Manchester a Liverpool. En Londres aprendimos a utilizar in, on, in front of y at, ¿sí? Cuando llegamos a Manchester, que estaba lejos de Londres, recuerdan, usábamos far from, ¿sí? Ahí, entonces, aprendimos a usar near, porque no estaba cerca, next to, behind y opposite. ¿Bien? Y una vez que estuvimos en Liverpool, aprendimos under, con under the bridge, y ubicando a los 4 miembros de los Beatles, usamos to the right of, to the left of y between. Bueno, muy bien. Espero que se hayan entretenido con este tour preposicional y nos vemos en el próximo video.